Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Hoy vamos a ver un poquito de un trabajo que estoy haciendo, estoy terminando. Es una historieta, un proyecto propio, del que ya hice muchas historias antes, pero ahora estoy retomando el personaje un poquito más avanzado, más maduro. Había hecho algunas historietas durante la adolescencia y la infancia de este personaje, y estoy trabajando en un piloto desde el comienzo de la historia. Y esta vendría a ser la splash page inicial, donde está el personaje en un cuarto oscuro y, y es a modo de presentación. O sea, voy a presentarlo ahí tomándose la cara en el suelo y como es de presentación voy a tratar de que se vea lo más preciso posible la, la calidad del personaje, o sea, qué tipo de persona es. Y estoy usando también un poquito de tramado, cosa que había dejado de usar en otros cómics, como dice Teen C, lo había abandonado completamente. Y en a Relationship tampoco lo uso casi nada, es otro estilo de dibujo. Acá para Salvat, que así se llama el protagonista, uso tramas, me gusta ese estilo de dibujo, creo que va mucho mejor con esta historia. Un, un dibujo con más volumen y un poquito más salvaje, donde trato de evitar lo que son las líneas rectas hechas con regla. Obviamente sí, para los fondos uso regla, pero en la medida de lo posible trato de no utilizarlo para que tenga un tono más natural, más casero, por llamarlo de alguna manera. Y también por eso le pongo tramas, porque quiero como que tenga el espíritu de los cómics clásicos, de las historietas clásicas, eh, con ese tramado así que se usaba más que nada antes de la llegada del uso del digital, ¿no? Y de todas maneras esto es digital, estoy usando programa de diseño, incluso el boceto fue digital, a veces hago bocetos a lápiz, en papel y lápiz, y ese lápiz lo escaneo y lo voy terminando en digital. Es práctico también entintar en natural, ¿no? Con tinta china. eh, eh, Tiene una calidad diferente, pero también es más, más complicado, por decirlo así, para llevarlo a término, por el tema de que los costos son mayores, hay que comprar tinta, hay que tener una hoja adecuada para que esa tinta agarre bien y a la hora de borrar eh, el papel no se deteriore, no se rompa. Y eso también tiene otros costos. O sea, es un tema de ahorrar costos, esto de cambiar a digital, más que de la comodidad que pueda tener el digital. Yo lo estoy usando de la misma manera de, que, que trabajo en la hoja en papel y con goma, tinta, lápiz, ¿no? Hago lo mismo, el boceto, trabajo con un lápiz bastante finito, bastante suave, y después hago esto, la tinta. Una vez que tengo la forma definida, simplemente las voy terminando. Y a veces también dibujo con la tinta. O sea, me dejo llevar, dejo partes sin terminar para acabarlas con la tinta. Ven como estos tramados que estoy haciendo. Ahí, en, en definitiva, me gusta esa terminación que tienen los dibujos.
tratando de emular en lo posible al acabado que tiene en papel y lápiz, ¿no? Nunca es igual, nunca es igual, pero es una cosa de ir trabajando, trabajando y trabajando. Al principio, para los que recién comienzan con las tablets, resulta bastante incómodo y trabajoso que se reproduzca en la pantalla lo que uno tiene en la cabeza. Acostumbrado a trabajar sobre papel y lápiz, ¿no? Es distinto a la manera de apoyar, la manera de apretar, y hay que tener siempre en cuenta de que el brazo es mejor que esté estirado. Como ven acá, las patitas de esta silla las hice a pulso, y también lo voy a hacer así con el respaldo, ¿no?, de la silla, aunque ahí no me salió nada recto. Igual el acabado va a quedar más o menos como yo quiero. Más o menos no, como yo quiero, porque me gusta, la verdad, trabajar así. Me gusta como esta terminación es la que estoy buscando. Y como ven acá, al pasar la tinta, no, no estoy siguiendo lo que dibujé. Simplemente ahora prefiero hacer con tinta directamente este enrejillado que tiene atrás esa silla que tiene él en el fondo. Esas viejas sillas de plástico que no se hacen más, tenían un enrejillado así de plástico raro. Es más, en los bordes tenía como unos rulitos, pero no se la voy a hacer. Atrás ven que ahí usé eh, la línea recta del programa. Ahora voy a borrar esas esquinas que sobran y voy a terminarlo con el trazo de la pluma de tinta. Vamos. Sí, esos son unos papeles que están en el fondo, una especie de memos. Que hay le pongo como que está escrito algo. Ahí va, sí, sí, así. Y el último papelito, ahí. Vamos a hacerle una sombrita para que tenga un poquito más de relieve, más de presencia ahí. Bueno, tengo unas ventanas también ahí al costado, es el fondo de un cuarto, es como que una especie de casa de un solo ambiente, una casilla, donde el personaje se encuentra y no recuerda nada, no sabe cómo llegó ahí, apenas si recuerda su nombre, es lo único que recuerda. Esta historia viene sobre la búsqueda de sí mismo, que es el tema que siempre quise tratar con Salvat. La búsqueda de dos cosas, de la felicidad y de uno mismo. Así que pongo al personaje desconociendo su propia identidad y va a ser un viaje el descubrirse a sí mismo, el saber quién es. Y si este ambiente claustrofóbico va a estar bastante más oscuro, hago que se vea el techo para que se note que no hay una salida. Eso en el diseño de páginas es lo primero que pensé. Y esa ventanita y otra ventana al costado es como que indica que hay algo afuera. Hay un afuera, hay un exterior. Él está ahí adentro. El enrejillado con la tinta lo hago un poquito más preciso. Que se ve ahí. Siempre hay que tener en cuenta la impresión, ¿no? Cómo va a quedar al tener que imprimir todo esto. Una mesita, un escritorio al lado y la mochila, que él también desconoce que es esa mochila. La experiencia del escritorio la dibujé un poco más centrada, estaba muy abajo en el boceto. Bueno, eso lo están viendo ustedes. Y borro lo que no me sirve, ¿no? Obviamente, la ventaja de trabajar en digital con un programa es
el hecho de que trabajas con capas y cada elemento puede tener su capa, o sea, puedes variarlo, puedes borrarlo. Es bastante cómodo ese aspecto, esa, esa cualidad que tienen los, los trabajos en digital. Y es cuestión de costumbre, es empezar y ir de a poco acostumbrando la mano, acostumbrando el ojo a observar desde digital, ¿no? O sea, yo no tengo esas tabletas donde dibujás directamente y sobre lo que dibujás es lo que queda, ¿no? Yo oprimo el lápiz sobre la tablet y tengo que ver el resultado en la pantalla. Pero para mí ya es lo mismo. O sea, ya el cerebro se acostumbró a que lo que muevo la mano allá lejos es lo que se representa enfrente acá del monitor. Es increíble también eso, cómo uno se acostumbra, ¿no? O sea, cómo la mente eh, sabe que para dónde se mueve la mano está así, representando esto en otro sector. O sea, no directamente como cuando es el trabajo sobre la hoja, en lápiz. Acá una mochila con algunos detallecitos. Me encanta dibujar los objetos con detalle para que tengan también su propia personalidad. Los bolsillitos, todo eso que tiene alguna cosa que uno alguna vez tuvo o tiene. Las costuras, en la ropa también. Me resulta muy interesante trabajar las costuras de, de las camperones, de las camisas, las zapatillas también. Acá está ahí esta mochilita del protagonista y damos un poquito de volumen acá. Algunos detalles para que quede potable, que quede bien. Bueno, ¿qué más tenemos? Este escritorio, un poquito de sombra, un poquito más quizá, y detalles que faltan también. El fondo, ahí tengo el zócalo, otro más, y donde baja la pared. Esta es la otra ventana de la que les hablaba, que es la copia de una vieja ventana que tenía en otra casa. Y a veces hay que agregarle aspectos o detalles de ciencia ficción a las cosas, pero también yo considero que es muy, muy a favor del relato agregar cosas con los que la gente se sienta identificado, que se sienta, eh, que pueda decir, yo conozco eso, yo lo he visto, yo conozco ese tipo de ventana, ese tipo de postigo, ese tipo de manija. Creo que eso ayuda en el relato a que la persona se integre, empiece a relacionarse con las cosas que pasan. Para muchos son detalles, para muchos solo una ventana, pero para mí es importante relatar con todo lo que tenga a disposición. Eh, yo lo considero que está contando bastante, está contando cosas sobre ese cuarto, sobre ese lugar donde está Salvat. Lo que se me había ocurrido después del dibujo, porque al principio pensaba hacer eso como una cosa oscura y después dije, ¿y si agrego que está todo roto ese vidrio? O sea, le va a dar una sensación más de vejez, de abandono al lugar. Vidrios rajados.
Y bueno, también tenía que después trabajar con la pared de ahí. Y esa tubería, me encantan los tubos. Los tubos son, son cosas que los usaba mucho Moebius, también Otomo los usa. Y también eso se usa en las películas de ciencia ficción, las de los 80, eh, le ponían tuberías a lo loco a las naves, a los lugares, porque también en las casas había, o sea, los hay en la nave de Alien, en los Nostromo, los hay en el Millennium Falcon, o sea, y también en los videojuegos había muchos que tenían tuberías, tubos por todos lados. eh, y me gustaría, estoy usando una herramienta de curvas, pero no me satisface mucho. No sé si la dejaré o después lo haré manual. Lo que pasa es que me ahorra tiempo. Me ahorra tiempo para hacer, en lugar de estar haciendo los trazos, y queda adecuado. Y va acorde con este tipo de historia. Y van estos anillos. Y como les decía, em, esta historia de Salva, yo ya hice unos 9, 10 capítulos terminados, donde el personaje es más joven y transcurre en otra clase de aventuras. También hay otra presentación del personaje ahí, pero eh, he examinado la historia, le he dado vuelta a muchas cosas que no me convencían para poder contar esa historia, que es un poquito llena de elementos. O sea, en- empieza desde el punto de vista del protagonista, de sus experiencias, hasta que después se va integrando a todos los problemas de su entorno, del mundo donde ahí tengo que presentar el mundo. Y se me ocurrió que hacerlo, o sea, dispararlo desde más adelante, y también porque hay otro tema. En, en la historia, la original, el protagonista se encuentra con una moto que es una moto robot, una moto parlanchina, que es su compañera en muchas aventuras, pero aparece por el relato en la mitad de la historia. En la mitad no, un poquito antes de la mitad. Y resulta que es un personaje, esa moto es parte de la historia y toma mucho protagonismo en lo que va a venir después. Y me resultaba bastante incómodo trabajar un montón de historias sin esa moto, sin Sandy, que es la moto robot de Salva. ¿Qué ocurre? Dije, empecemos la historia, pero con Sandy dentro de la historia. Así que, si bien en este primer episodio, capítulo inicial, donde vemos a Salva y es presentación del personaje de Salva, no va a aparecer Sandy, ya en el segundo capítulo aparece. Cuando antes tenía que esperar unos, sí, casi 15, 16 episodios, o digamos un poquito más también, para que aparezca en escena la moto, el complemento, vendría a ser eso, se llama complemento del personaje, que es el escudero, es como Sancho Panza Quijote o Arturito a Luke Skywalker, el complemento es Tornado para el zorro. Siempre hay un complemento que en algunas veces es más importante, otras veces menos relativo, pero acá en esta historia sí, sí es.
es el segundo protagonista, sin duda. Bueno, ahí están más o menos todos los elementos ya dibujados. Faltaría rellenar, pero eso quizá lo haga con el Photoshop. Ahí está el fondo y el personaje en primer plano, separados. Y creo que funciona. Faltan los detalles ahí, eso no me gusta mucho. Hay que borrar. Sí, sí, sí. Esa ventanita horrible que está ahí. Sí, así queda mejor. Sí, sí. Por todo eso va a ir a oscuras, supongo. Splash, empieza con Splash Pay, falta el texto que va por ahí, que es un subjetivo, ¿no? Es lo que está pensando el personaje. Bueno, esta es otra cosa, no tiene nada que ver, es algo que también cambié. Es una historia de Juan Ross, que estoy dibujando, Pandem, y esa es la protagonista, Karuk, una chica que está basada la estética en una amiga. Y bueno, acá estoy haciendo con un arma que en realidad esa arma después la cambié. Voy a ver si puedo poner la imagen real, porque ahí el caño parecía potable, pero después lo hice mucho más en primer plano. Quedó como parte del caño, o sea, la boca del caño está mucho más grande, tapa parte de la cara, pero es mucho más efectivo de lo que parecía en ese momento, en esa historia, en esa viñeta. Ahí está apuntando. Todo esto que dibujo acá, después lo corté y lo maximicé para hacer que eso se vea mucho más adelante, en un plano mucho más adelantado. Y haciendo el pelito de Karuk, que estaba en ese momento haciendo una especie estaba batiendo el terreno contra los enemigos que tiene y fue sorprendida. Acá después, por una cuestión de continuidad, también le cambié el, el acabado ahí de la frente porque el personaje tenía una vincha. Y claro, de pronto desaparecía la vincha. Así que, ¿eso por qué ocurrió? Porque esta historieta la habíamos empezado hace unos meses. Luego, bueno, unas circunstancias hicieron que yo no pudiera continuarla. Y la retomé ahora ya la terminamos. Falta nomás trabajar un poco los textos, mejorar un poco ahí algunas cosas que queremos cambiar. Y ya estaría lista el plot, ¿no? El piloto de, de Pandem. Es una historieta futurística, eh, de futuro distópico, ¿no? En la onda de las... Esta también en la onda Blade Runner, Mad Max, así, pero transcurre en Argentina. De hecho, esta escena es en la Patagonia, que es el escenario de esta parte de la historia. Bueno, acá ven, el lápiz también fue con un color azul, y acá estoy entintando. Le iba a hacer el pelo más claro, pero después decidí, sobre la marcha, de oscurecérselo para darle un poquito más de fuerza al personaje. Se lo iba a hacer de un color castaño claro, oscuro, pero en algunas escenas cuando puedo se lo hago más oscuro. Le oscurezco
los conejos de cabello. De esa manera los personajes parecen un poquito más impactantes. No diría fuertes, pero porque en la realidad no es así. No tiene nada que ver el color. Pero en gráfica estas cosas repercutan de otra manera. Tiene que ver con... No, no es algo psicológico, tiene que ver con el diseño. Ahí va. Esa viñeta la había agregado porque em, también modificamos cosas del guión, había algunos errores de continuidad que, que no funcionaban, así que había que agregar esta viñeta. En la historia ya parecía que le caían encima los malos y acá, bueno, pensé que era mejor agregar esto para que se entienda que fue sorprendida en una viñeta paisada final ahí, que obviamente después la vamos a recortar. Y seguía en esta página, donde es capturada. Ahí había esbozado la escena y ahora la estoy dibujando un poquito más para hacer un lápiz más definido para después entintar. Esa es Karuk, que la toman por las manos desde atrás, una soldado. Una soldado que en este boceto la hice sin casco, ese es otro error de continuidad, y después la tuve que arreglar, o sea, le puse el casco. Cuando, antes de pasar la tinta, tuve que dibujar un casco de nuevo para que quedara coincidente con las escenas anteriores. Ahí la tiene, la atrapó ya está como levantando. A Karuk, mientras el otro soldado se le ríe de frente. Ven, acá le estoy dibujando una coleta a esta mujer, a esta trooper. Después todo eso lo cambié, le puse un casco porque no quedaba para nada bien ahí. Después él saca el casco, después se ve la mujer esta en su rostro, pero en esta escena lleva el casco puesto. Son cosas que a veces pasan cuando uno trabaja en discontinuo, cuando parás un cómic y te lo agarrás un par de meses después. Ahí le hago las botas con el detalle que puedo y la sombrita del pie. Allá está el otro soldado. Ese sí ya estaba sin casco porque se lo saca en las viñetas que están arriba y lo podía mostrar. Creo que se lo saca ahí, sí, se lo saca ahí o se lo saca acá. Pero se nota que hay una transición, ese es el tema de las transiciones, entre una escena y otra, para que el lector no quede confundido de qué está pasando. De pronto es de día, de pronto es de noche, que es lo que sucede en algunas películas, ¿no? Ahí lo tenemos, Trooper, que atraparon a Karuk entre los dos. Ahí ya tenemos una idea de blancos y negros. Aunque esta historieta es muy probable que hagamos a color. Por ahora la tenemos terminada en, en tintas nada más, en blancos y negros. Y funciona bastante bien. Y acá Karuk demostrando su personalidad, mientras el otro se jacta y se le ríe, ella le escupe la cara. Cosa que tendrá sus consecuencias, ¿no? Pero nuestra protagonista es así. No se doblega
con tanta facilidad. Ahí lo sorprendió. Y hago la carita de Karuk. Ahí de perfil. Apenas se ve. Y el cubitajo estallándole en la cara al soldado malo este. Ahí está. Es un pelado, onda así. eh, Me hace acordar de esos tipos feos que dibujaba Lucho Olivera, los hititas. O sea, siempre me impresionaron, siempre quise tener personajes así, pero a mí no me salen. A mí ese tipo de soldados no me sale. Ese tipo de cara que hace Lucho Olivera no logro dar con él. Tampoco, o sea, tampoco me mato buscándolo. Y no quiero entrar en el, en la salida fácil de agarrar una revista y copiar. O sea, prefiero interpretarlo, prefiero ver cómo lo veo yo, que es algo que los dibujantes para mí deberían hacer. Bueno, eso es algo de lo que estuve haciendo. Voy a hacer más, tengo algo de Inner Relationship, trabajado así, y un poco más de Pandem y un poco más de Salva también. Voy a ir haciendo lo que vaya trabajando, pero haciendo, hay un par de tutoriales también que estoy trabajando sobre los tres ejes, mejor explicados, con algunas variantes, con ejemplos, y seguimos. Bueno, nos vemos en otro. Hasta luego.